clase para que empecemos, para que tengamos registro, ¿vale? Bien. Entonces, mira, fíjate por aquí, de este lado. Vamos a sacar aquí una anotación. Se me está poniendo difícil. Bien. Fíjate bien lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí ves el puntito rojo? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Fíjate bien. Vamos a tener aquí, vamos a empezar, fíjate que en lugar de empezar donde dice complejos, vamos a empezar del lado de los naturales. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, vamos a empezar con este conjunto que está aquí. Enteros, que es igual a los naturales, y es igual a los enteros negativos. Nos vamos a centrar en esta parte del conjunto, ¿ok? Nada más. Entonces vamos a ir definiendo qué es eso. Entonces, esto es muy importante. Dice, enteros positivos los vamos a nombrar con una Z más. ¿Ya lo viste? O naturales con una Sí. Z, con una letra N. Entonces, el entero positivo es una Z más, o también se le llama naturales, y es la letra N. Déjame quitar aquí esta anotación que hicimos. Aquí está, vamos a quitarla. Salió peor. Listo. Bien. Se pone difícil. Listo. Entonces, fíjate bien que el 0, si bien pertenece a los enteros, no es ni positivo y no es ni negativo, ¿ok? ¿Ya lo viste? El 0 no tiene Sí. signo. Entonces, eso es importantísimo. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, los enteros negativos los vamos a representar con la letra Z y un signo menos. Va de nuevo, enteros positivos o naturales, Z más, o la N, es lo mismo. El 0 no tiene signo o tiene ambos signos, como lo quieras ver, y el entero negativo es la Z con un menos por aquí arribita, como si fuera exponencial. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos enteros positivos con la Z más, o naturales N, y fíjate bien que empiezan a partir del 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito. ¿Sí te va quedando claro esto? Está Sí. fácil, Sí. Sí. ¿no? Y los enteros Sí. negativos serían del menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y fíjate que ninguno de los dos abarca el 0. Pero fíjate en este detalle. Si yo voy a hablar de los enteros que se representa con la letra Z, sí está el 0. ¿Ya lo viste? Este es el detalle. Entonces, Ok. el entero negativo no tiene al 0. El entero positivo, mira, no tiene al 0. Pero los enteros sí tienen al número 0. ¿Ok? Hay que poner esto atención Ok. porque el 0 nos va a dar, más adelante nos va a dar una serie de situaciones que hay que estudiar por esta naturaleza que estamos viendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando? Sí. Sí. Está fácil, ¿no? Bien. Ahora, otra manera de representar a los enteros, que va a ser a través de las divisiones. Voy a dejar de compartir tantito porque voy a compartir una región de la pantalla para sacar el pizarrón, ¿ok? Déjame sacar aquí el pizarrón. Aquí muy bien. Perfecto. No creas que esto es así nomás de contadito, dicen por ahí. Bien, ahora sí vamos a ir a compartir. Pero vamos a compartir una región de la pantalla para que... Porción de la pantalla. Listo. Vamos a ver. Bien, entonces ahora sí. Muy bien, compañero. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí, que podemos representar a un entero,
a un entero, como división. 6 entre 1 es igual a 6. ¿Sale? 0 entre 1 es igual a 0, que también era un entero. ¿Te acuerdas? ¿Que era un entero el 0? Sí, sí, sí. Ahora, menos 5, ¿el menos 5 es un entero o no? Sí. Bueno, se Sí, puede ¿verdad? decir que sí. Menos 5 entre 1 me vuelve a dar menos 5, que sigue dando un entero negativo. Entonces, fíjate bien, 6 entre Negativo. 1 me da un entero positivo, 0 entre 1 me da 0, que no tiene signo, y Mm, menos 5 entre 1 me da menos 5. Aquí está el entero negativo. Fíjate cómo me dieron los tres valores. Me dio la parte de los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Esto es importante para que tú entiendas que se pueden expresar números enteros en forma de división. Eso es muy ok. importante, ¿sale? Ahora, Sí. fíjate bien, si yo agarro y te pido que tú me propongas, por ejemplo, otros números enteros escritos en fracción. Yo te ayudo con el primero. 10 entre 5 es 2. Ayúdame con otro. 15 entre 2. No, porque 15 entre 2 es 7 punto qué, 5, siete punto ¿sale? cinco Entonces aquí te ganaste el primer tache del día. No, como ayer. Ok, no, pero está muy bien ponerles tachecitos para que tengan los ejemplos. ¿Sale? Este es el correcto. Ok, otro intento. 20 entre 2. Exacto. 20 entre 2 es igual a 10, ¿verdad? Y 10, así se escribe, el signo pertenece, así se escribe, como una E. Pertenece a los enteros positivos. Enteros positivos. ¿Entendiste? Entonces yo puedo Sí, decir que 10 pertenece a los enteros positivos, ¿te acuerdas? sí. Teníamos aquí el apunte, ¿no? En la parte de aquí, que eran estos de acá, ¿no? 5, 6, 7, aquí está el 10, aunque no esté escrito, ahí está el 10. Entonces, para eso es este pizarroncito que nos va a ayudar. Bien, último ejemplo, otro número que me dé, pero ahora quiero que me Eh, dé un entero negativo. ¿Cuál sería? menos, menos 25 entre 5. Perfecto. Menos 25 entre 5 me da menos Menos 5. 5, ¿ok? Que pertenece Sí, al conjunto de los que negativos. negativos. ¿Ya estás o no? Sí, Oye, y si yo pusiera, por ejemplo, yo hago mis divisiones medio raras, que está difícil en la tableta hacer líneas rectas, ¿no? Pero vamos a ver, si yo pusiera, por ejemplo, 0 entre menos 3, ¿a qué sería igual? a 0. Exactamente. ¿Podría yo poner un menos 0? Más No, entre o sea, menos. sí, sí, pero mm, normalmente siempre se ponen sin el menos. Claro, pero ¿qué tal si yo pusiera 0 positivo entre 5? Sería 0 también. Exactamente. Y estos dos, tanto menos 0 como 0 son ¿qué? Iguales. Iguales. Entonces da lo mismo que pongas menos 0 o que pongas 0, ¿no? Otra Ujú, notación correcta es más menos 0. 0. No hay ningún problema. Está fácil, está fácil. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Bien, vamos a ver. Entonces ya tenemos esta parte. Tenemos el cociente y ahora tenemos estos números. Cocientes no enteros. Cocientes no enteros. División no exacta. Por lo tanto, estos números como 7 tercios, que es 2.3, no es un entero, que es el contraejemplo, ¿no? Los voy a poner aquí y vamos a poner aquí el contraejemplo. Contraejemplo. Ejemplo. Entonces sería, me está diciendo aquí
el apunte que voy a dividir 7 entre 3. 7 entre 3 es 2.3. 2.333. Entonces, este no pertenece a los enteros. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Que es una Sí, asurada. Entonces, 7 entre 3 es 2.33. Como sí. tiene esta matiza, no pertenece a los enteros. ¿Sí? Ok, ok. Sí, sí. Ok. Ahora tú dime otro ejemplo para ponerle que no pertenece a los enteros. 5 cuartos. Ok, 5 entre 4 es igual a 0.8, 0.8. que no pertenece a los enteros. ¿Sí? Sí, ¿Sí me va siguiendo o no? sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recapitulando, hay varias maneras de escribir los enteros, pero el que me importa ahorita es la fracción, porque estos son muy fáciles, 2, 5, 8, 9, es muy sencillo, pero también los enteros están escondidos en las fracciones y también hay que acostumbrarse que los enteros son negativos, ¿ok? Y Ok. también puedo Sí, sí. encontrar el cero en diferentes divisiones, ya sea positivo o negativo. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Bien, correcto. Está fácil, está fácil. Bien, ahora voy a regresarme tantito. Fíjate bien que aquí hay números fraccionarios, que es lo que estábamos viendo ahorita. Pero el que me importa es racionales. Los Ok. racionales son los números enteros y son los fraccionarios. ¿Sale? Entonces ponle por ahí. Sí tienes donde escribir, ¿no? Sí. Bueno, ponle por ahí. Un número racional A sobre B, ponle por ahí. Un número racional A sobre B. Ajá. O sea, tenemos un número racional, se escribe así. Un número racional A sobre B puede ser igual a un C, ¿sale? Y C Ok. puede pertenecer a los enteros, bueno, en este caso, ese número C puede pertenecer a los enteros, o simplemente puede simplemente pertenecer a los racionales. Oye, ¿cómo que a los racionales? Sí, a los racionales. Uy, qué fue, me salió la R de racional. Ahorita la arreglamos. La R de racional. ¿Y qué es un número racional? Un número racional es aquel que tiene mantisa, que tiene parte decimal. Entonces, fíjate bien, un número racional, ¿sale? Puede ser un Ujú. número, por ejemplo, que sea 3, bueno, más bien así, para que sea más sencillo. Un tercio, que tú sabes que es 0.333, ¿sale? Pero también un Sí. racional puede ser igual a 8 cuartos, que es igual a 2, ¿no? Entonces, fíjate Sí. bien que este número pertenece a los números enteros. Entonces, un racional puede ser un número fraccionario, es decir, que tenga una fracción o representado, o sea, tenga decimal, sea una fracción representada con un decimal, o también un racional puede ser un entero. Entonces, va de nuevo, arriba, arriba no, pero no de este. Entonces, vamos aquí al apunte, fíjate bien. Un racional tiene a los enteros, o sea, abarca a los enteros y a los fraccionarios que tienen parte decimal. ¿Sí vas entendiendo? Entonces, ¿qué es un número Sí. racional? Un número racional va a tener dos campos numéricos, a los enteros por un lado y a los fraccionarios que tienen parte Ah, decimal. O sea, esos son los racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues los enteros y los que tienen parte decimal. ¿Ok? Está fácil. ¿Sí? Entonces, apunta eso por ahí, por favor. Un número racional es aquel que tiene a los enteros y a los números que tienen parte decimal. Ujú. sí.
¿Sale? Voy también haciendo por ahí un apuntito. ¿Sale? Bien. Entonces, por eso es que aquí me dicen, oye, 7 entre 3 pues es 2,33. Es un cociente no entero positivo, que este no es un número entero, pero sí es un número racional. Menos 3 octavos, oye, es menos 0,375, cociente no entero negativo. Perfecto. Cociente no entero negativo. Muy bien. Y abajo también yo te dejo un apunte para que lo puedas releer, ¿no? Se llama número racional a todo número que se puede representar como un cociente de dos enteros, que fue lo que escribimos aquí, ¿te acuerdas? Un cociente de dos Ujú. enteros como 8 y 4, ¿sale? Con denominador distinto de cero. Este dato es muy importante, con denominador distinto de cero. Entonces, aquí hay que agregarle un número a sobre b, y aquí le voy a poner en rojo, siempre y cuando b sea diferente de cero, o sea, el denominador sea diferente de cero, ¿ok? Esa peculiaridad es Ok, importante. Cuando lo veamos, lo vamos a ver más adelante, nada más te voy a adelantar que cualquier número entre cero es igual a infinito. Cualquier número, este es un número A, cualquier número entre cero es igual a infinito. Por eso es que la regla dice que al cero no hay que tomarlo en cuenta. Para que sea racional, si quieres un número racional, es A sobre B siempre y cuando B sea diferente de cero. Puedes poner el que tú quieras menos el cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una ok. regla que me dice que A sobre B es infinito. Entonces, por eso es que es la excepción. Ya lo veremos gráficamente y ya verás lo que sucede de manera natural con el cero y cómo los gráficos se deforman debido a esta condición. Y bien, aquí ya nos ponemos elegantes y decimos que el término racional hace referencia a una ración o parte de un todo. Es decir, una ración o parte de un todo es una fracción, es un número encima de otro. Entonces, eso es lo que quiere decir una ración, ¿no? Si yo tengo un pastel y te doy una ración, realmente te doy una fracción del pastel. O sea, ración, Ujú. fracción son sinónimos, ¿sale? Y esa ración de pastel es parte del pastel completo. Esa ración del pastel es parte del pastel completo. Por eso dice parte de un todo, ¿ok? Entonces, digo, siempre hay que poner esos ejemplos para que sea fácil de entender, ¿sale? Y aquí abajo ya te dice que en sentido estricto, un número racional es el conjunto de todas las fracciones, ¿sale? Todas las fracciones equivalentes dadas, ajá, de todas ellas. Bien, vamos a ver esa parte para que te quede claro. Dime qué es una fracción equivalente. Una fracción que puede ser, este, pues igual a otra, no sé, por ejemplo, mm, Vas bien, vas dos bien. cuartos, 2 cuartos es igual a un entero, algo así. Así, 2 cuartos. 2 cuartos no es igual a un entero. A ver, Digo, vamos a hacerlo tuyo, vamos a hacerlo tuyo, vamos a no, hacerlo. Vamos a hacerlo. dos 16 cuartos, entre 8. Esto lo vamos a ver muchísimo. Si yo divido ambos números entre 2, me va a dar 8 cuartos. Si yo divido otra vez estos números entre 2, me va a dar 4 medios. Y 4 entre 2 es 2. Entonces, las fracciones equivalentes son aquellas que son el mismo número representado de diferentes maneras. Por ejemplo, 27 novenos. 27 novenos y divido esto entre 3. 27 entre 3 me da 9. Y 9 entre 3 me da 3. 9 entre 3 vuelve a ser 3. ¿Me entiendes? Una fracción sí, equivalente es cuando yo agarro un número, una expresión racional, y la puedo representar de diferentes maneras y sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Eso es una fracción equivalente. ¿Sale? Entonces, es lo que dice aquí. Hasta llegar a una fracción irreducible o un número entero. ¿Ok? Entonces, aquí me gusta esta sí. parte que dice definimos un número racional como un decimal finito o infinito periódico. Y aquí está la madre del cordero.
Este punto es demasiado importante, ¿ok? Hay una propiedad aquí con la que nos vamos a entretener un ratito, porque justamente es la madre del cordero. Entonces, fíjate bien. Un número racional, dice aquí el apunte. Ajá. Va a tener un racional finito o periódico. Eso que te acabo de decir es muy importante. Ajá. Un decimal finito o periódico. Vamos a poner estos ejemplos. Decimal finito. Por ejemplo, un decimal finito. Entonces, aquí le vamos a poner decimal finito. Finito. Y ahorita tú me vas a dar unos ejemplos. 5 cuartos. Decimal finito 0.8. Ya no hay más decimales. Si yo meto hasta la calculadora, ya no hay más decimales. ¿Ok? Ahí quedó. Ok. ¿Eh? Entonces, tú puedes agarrar y ver esto del decimal finito. Y aquí vamos a poner el que dice periódico. El decimal periódico sería un tercio. 0.333. Hay una repetición de ese número. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Este número se repite No. infinitamente. Sí. Entonces, periódico e infinito. Entonces, para tener un número racional, tiene que tener dos condiciones, si es una fracción, o más bien tres, ¿no? Que el resultado de la fracción sea un entero, por ejemplo, si yo pusiera este de 8 cuartos, que es igual a 2, eso es correcto. Acuérdate que los enteros son racionales. Entonces sería, pero la parte que más me importa es que para saber qué es un número racional, qué es lo que le diferencia de un irracional, que veremos en un momento, es que el decimal tiene que ser finito. ¿Ya la tienes? Tiene que ser finito. Y aquí tenemos este ejemplo, 5 entre 4 me da 0.8. O tiene que ser periódico, es decir, 1 entre 3 es 0.33. ¿Sale? O sea, el 3 se repite infinitamente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos para asegurarnos que nos quede bien esto. Ejemplo. ¿Vale? Hablemos de ejemplos. Quiero que, a ver, ayúdame. Ahí tienes tu celular a la mano con la calculadora. Ujú. Bien, vamos a proponer números. ¿Qué te parece si yo te pongo 7 tercios? ¿Cuánto te da? Mm, 7 tercios, Ajá. 3 tercios. Es que creo que mi celular no se puede con fracciones. ¿Lo ¿Qué te puedo da? hacer manual? Ah, Sí, hay un botón que se llama AC y te lo va a pasar a decimales, si lo ves por ahí en la calculadora. ¿Sí lo ves o no? no. A ver, déjame. AC. Sí, mira, 7, ¿qué puse? 7 tercios. Entonces, es esta tecla, no sé si alcanza a verla. Ajá. Esta te va a dejar poner en fracción. Ah, no, la C, ¿no? Bueno, a mí no me dejó aquí. No tiene tu calculadora, porque mira, yo pongo 7 entre 3 y me pone esta cantidad. Ajá. Sí, ¿Cuánto te pone eso a sí ti? tiene. 2 enteros, un medio, 2.33. Ok, pónmelo en la cámara para ver, porque entonces requiere una tecla. Ajá, ajá, ajá. Más abajo, déjame ver más abajo. Ya está arriba, 2.33. Sí lo Ujú. tienes. O sea, ve tu Sí, celular, ve tu pantalla. Sí tienes el sí, 2.33 arriba. Lo que pasa es que sí, te lo da en dos. Te lo da en fracción y te lo da en sí, decimal. sí. Ahorita ocupamos los decimales. Entonces,
Estuvo muy bien, ¿no? Es dos Ujú, punto treinta y tres 33. periódico. Entonces le ponemos palomita. Vamos a ponérsela de verde. Listo. Ok. Vamos a ver otro número. Por ejemplo, vamos a ver 9 quintos. ¿Cuánto es 9 quintos? ¿Punto qué? 1.8. ¿Nada más? Sí, Exactamente. Fíjate cómo ya cumplimos con las dos condiciones. 7 tercios tiene decimales periódicos y también tiene decimales finitos. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿ya viste? 7 tercios es sí. racional porque tiene decimales periódicos. Decimales Y 9 periódicos. quintos es racional porque tiene decimal finito. ¿Estás de acuerdo? Sí, Bueno, ahora te toca a ti. Dame ejemplos. Dame un ejemplo, o sea, búscalo en la computadora, ahí en la calculadora. Dame una fracción que tenga decimal periódico, que es un número racional, que al final es lo que me importa que quede claro. ¿Cuál tienes? no, todavía no lo encuentro. O sea, Bueno, mm, adelante, adelante. sí, ya tengo uno. Muy bien, dámelo. 10 sí, 10 quinceavos. 10 quinceavos. ¿Cuánto te dio esto? 0.66. ¿Cuánto? 6666. 666 0.6. periódico, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora quiero que me des uno con decimal finito. Si se corta la transmisión, volvemos a entrar al mismo link, ¿va? Me mandó un Sí, letrero ahorita. este, 5 octavos. 5 octavos. Uy, qué feo 8. Estaba muy a la moda. ¿Cuánto te da 5 octavos? 0.625. 625. Correcto. Entonces ya estás cumpliendo con las dos condiciones. Entonces, estamos de acuerdo que un número racional es aquel que la fracción te da un entero, o que la fracción te da un decimal finito, o que la fracción te da un decimal periódico. Ya lo tienes. Le mucha Sí, atención, decimal finito, decimal periódico o que te da un entero, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces, sí, ¿podrías proponerme tres fracciones tú solito de ejemplo donde que me cumpla cada una condición de esas, por favor? sí. Adelante.
¿Qué dices? Listo. Muy bien. ¿Qué me vas a dar primero? El de decimal finito. Decimal Digo, finito, sí, muy decimal bien. finito. Ok, adelante. ¿Cuál es? 3/5. 3/5. Vamos a ver. ¿Y cuánto es 3/5? 0.6. Ah, pero 666, ¿cuánto, no? 0.6 No, nada más. Eso. sí. Perfecto. Eso es lo que quiero que me digas. 0.6 nada más porque es finito. Muy bien. Siguiente ejemplo. 9/12. 9/12. Vamos a ver. Espérame. 9/12, compañero. ¿Cuánto te dio esto? 0.75. ¿0 punto qué? 75. Pero este vuelve a ser un decimal finito. Sí. Pero no, dijimos que uno de cada uno. Ya tenemos decimal finito, me falta el periódico y me falta el entero. Ahora necesitamos uno de cada uno. Pues ese no Ah, me sirve. sí. Ah, ya entendí. Bueno, entonces uno, periódico. Adelante. 2/6. 2/6. Sí. 2/6 y me da cero 0 punto punto treinta y tres 333. Periódico. periódico. Bien. Te falta el último ejemplo que es la fracción entera. La fracción que te da un entero. Sí. 10 entre. No, no, 10 no. Mm, puede ser 60 entre 30. O sea, Muy 60 bien. 30avos. Sí, está bien. Me va a dar 2. Sí, Entonces ya tenemos aquí el ejemplo. Tenemos nuestro decimal finito, nuestro decimal periódico y nuestro número entero. Entonces ahora sí tiene sentido lo que decía el apunte, lo que decía el apunte hasta acá arriba, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisarlo de nuevo. Que decía, oye, los racionales son números enteros, ¿sí o no? Porque te acuerdas que sí, de 60 entre 30 que tú dijiste, me daba un natural, que es el número 2, ¿sí o no? sí. Sí. Pero oye, ¿y los fraccionarios? Bueno, los fraccionarios tenemos aquí el decimal finito y el decimal periódico. Pues ya tiene sentido esta Ok. parte. Un racional es una fracción que me da un entero o una fracción que me da un decimal finito o un decimal periódico. ¿Sí o no? Ok. Sí, Y entonces ahora tenemos que entender los irracionales. El irracional, ¿no? ¿De qué se trata esto del número irracional? Y vamos a continuar aquí un poquito con esto de aquí. Entonces te dice aquí, fíjate bien, te dejo el apunte. Definimos un número racional como un decimal finito o infinito periódico, ¿te acuerdas? Decimal finito o infinito periódico. Y aquí me dan el decimal 3/4, que es 0.75, que es este. 3/4 es 0.75, ahí está el decimal finito. Y el 1/3, que tú me lo acabas de dar, que es 0.33. ¿Sí o no? Y obviamente sí. aquí ya me dice, que eso lo veremos más adelante, permite resolver ecuaciones del tipo ax igual a b.
¿sale? Porque la A que está multiplicando pasa dividiendo y te queda una fracción. Pero ahorita eso no me interesa. Lo que me importa es que hayas entendido esto y esto a la perfección, ¿sale? Entonces, el conjunto de los números racionales, denotado con la letra Q, aunque también se hace con la letra R, ¿sale? Significa cociente. Q de cociente, ¿no? Aquí viene. Entonces, es un conjunto de números que incluye a los números enteros y a los reales, ¿no? Ahora, esto es muy importante de aquí, entender. Fíjate bien, los racionales o números reales, por eso yo uso la R, porque todos estos números, los números reales, que ahorita los vamos a ver, bueno, que ya los estamos viendo, es el racional, es el irracional, es el entero, es el fraccionario, es el negativo y es el natural. Cualquier número, o sea, no, poner el grabador. Vamos a ver aquí. Listo, compañero. Dígame, otro número. Eh, creo que 15 entre... ay, 15 entre 84. No sé Muy bien. si... creo 184, ¿cuánto te dio? ¿Cero punto qué? 17, 85, Ajá. 71, 42, 85, 71, 42. Bien, ahí déjale. Mira, ya encontramos otra vez. Fíjate bien. 17. Después me dijiste 85, Ujú. 71, 42. Otra vez, 85, 71, 42. Ya estás viendo que es bien difícil encontrar un número irracional. Sí, Entonces, lo importante es que entiendas, un número irracional, de nuevo recapitulando, van a ser números con decimales infinitos, ¿sale? Que no tienen un periodo, es decir, que no existen estos patrones numéricos, ¿sale? No existen esos patrones numéricos, ¿sale? Por lo tanto, sí, como no existen estos patrones numéricos, es aperiódico. Es muy importante entender esta característica, ¿ok? Porque sí, entonces ahora ya sé la diferencia de los números irracionales con respecto a los racionales, ¿no? En el racional, cuando yo haga una división, ¿no? ¿Cómo va a ser el cociente? El cociente o puede ser finito o puede tener, ¿qué? Estos patrones que acabo de sí, encontrar aquí. patrones. Esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Hoy venimos a aprender estas características, ¿sale? A entender, Sí, diferenciar los tipos de números. ¿A qué venimos hoy? A aprender el número natural, qué es el número entero, cuáles son los fraccionarios, cuáles son los racionales y cuáles son los irracionales. Pero no importa que sea racional o que sea irracional, ambos son ¿qué? Números reales. reales. Entonces, fíjate bien, los racionales como tienen varias características, se dividen en subgrupos. Los irracionales no tienen ninguna característica, por lo tanto no hay un subgrupo que los siga. ¿Sale? Más que las que te acabo de Ujú. mencionar aquí en el apunte. No son enteros, decimal infinito y decimal aperiódico. Entonces eso no se puede poner desde luego, no se puede poner en grupos de números, por eso no tiene nada aquí enfrente. ¿Sí lo vas viendo? Sí, Bien, pero resulta, compañero, que hay un conjunto más grande que tiene ok. a los reales y a los imaginarios. Pero ¿qué será un número imaginario? ¿Qué será? Mm, Bien, vamos a analizar la definición del número imaginario, ¿no? Es muy sencillo, no tiene mayor chiste, mayor gracia. Son muy utilizados, sobre todo en ingeniería, pero o sea, es sencillo entenderlos, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle los imaginarios. Los imaginarios, ¿no? Los imaginarios, compañero, son números que su nombre de imaginario está muy mal dado. Pero Ben Euler, cuando los estaba desarrollando, descubriendo, le puso imaginario por lo siguiente.
Porque si tú le pones a tu calculadora, inténtalo, ponle la raíz de -1. La raíz cuadrada de -1, ¿cuánto te da? Este, no me da como tal, o sea, me dice raíz de número negativo. A ver, vamos a intentarlo aquí. Raíz de -1. Y aquí me da i. ¿Ya viste? Me dio una i. Sí, de Excelente. hecho tendría que dar, sí. Bien. Generalmente te dicen que sí, Ujú, pero esta i viene de imaginario porque Ben Euler, el que desarrolló esta teoría, él, cuando tú intentas operar la raíz de -1, te genera lo que se conoce como un error. ujú, Te genera ese error y gráficamente, ahorita no me quiero meter en gráficos, en gráficas, pero se genera este error. Entonces, como se generaba un error, un vacío, es un vacío en el plano real, en el plano cartesiano que tú conoces, se genera un vacío, un hueco. Haz de cuenta que aquí hay un hueco. No me quiero meter mucho en eso ahorita, hoy no. Más adelante sí, pero hoy no. ok, Entonces hay una situación que sucede ahí y entonces por eso es que le puso imaginario. Pero realmente lo que tú tienes que saber ahorita de esto lo vamos a poner aquí par, del número imaginario, es que cuando tú tienes un índice par, en este caso es un 2, siempre cuando tengas un argumento, o sea, adentro haya un número negativo de un índice par, el resultado es i. I. Y esa i tiene su propia álgebra, compañero. ujú, Y esa propia álgebra la vamos a desarrollar en su momento. Ahorita solo estamos conociendo que existen. ok, Ok, ¿y cómo se representa un número ahí? Se representa de esta manera, compañero. Va a estar acompañado de un número b por i o j, ¿no? Lo puedes escribir ahí, puedes usar a i o a j para decir que es imaginario. Entonces, ejemplo, puedo poner 3i o puedo poner 5j. Entonces, lo que tú tienes que saber, lo que me importa con lo que te quedes hoy, porque hoy estás conociendo los números, es que cuando yo tengo un argumento negativo de una raíz par, sea raíz de 2, 4, 6, 8, la que tú quieras, el argumento siempre es sí, ¿sale? Y como en este caso tengo un 1, pues 1 por i es sí. Pero ¿qué hubiera pasado si yo ujú, hubiera tenido, por ejemplo, 7 por la raíz de -1? Esto hubiera sido igual a 7 i. sí, ¿Sí me va a entender? Porque este vale i. sí, Sí, lo que tú tienes que saber, y esa es la representación de un número imaginario. Eso es todo. Hoy eso es todo, ¿ok? No quiere decir ok, que sea así de sí, fácil, sino que hoy es la ujú, introducción. Hoy estamos sí, aprendiendo a representar números, nada más, ¿sale? No estamos aprendiendo a hacer ok, cuentas, nada, nada. Ni álgebra, ni geometría. Hoy solo estamos aprendiendo a representar los números. ¿Para qué? Para poder entender al libro cuando lo lea, para poder entender apuntes, para poder entender cuando alguien hable de álgebra, cuando hable de números complejos, yo pueda entender el vocabulario. Siempre se empieza por el vocabulario, ¿ok? Por lo más básico. Entonces, ya conoces el número imaginario. Pero fíjate que el número complejo, complejo no significa difícil. Complejo significa compuesto de varias cosas. Resulta que un número complejo está compuesto de un número real y un número imaginario. ujú, ¿Sale? Entonces vamos a ver un ejemplo de un número complejo. Entonces, ejemplo de un número complejo. Número complejo. Un número complejo va a tener la parte real, que es esta. Fíjate bien, la parte real y la parte imaginaria. Ah, caray, a ver cómo estuvo. Fácil, mira, fácil. Un número complejo va a tener la parte real, que puede ser cualquiera de estos números, y la parte ujú, imaginaria.
Entonces, un número complejo que tiene parte real Parte y puede real, parte ser imaginaria. parte imaginaria. Parte real, parte imaginaria. Entonces, quiere decir que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿sale? Entonces, ejemplo, 5 más 2J. Eso puede ser un número imaginario. 7 negativo menos 3i. Ahí tienes otro. Parte real, ¿verdad? Y esta es la parte imaginaria. A eso veniste hoy, compañero. A ver su representación. Eso es todo. ¿Sale? Pues me voy a regresar a Sí. la... Entonces, un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es la raíz la raíz par de un argumento negativo. Y el número real puede ser cualquiera de estos que están aquí. Entonces, si eso es cierto, yo podría escribir lo siguiente. Yo puedo escribir pi más, por ejemplo, 4J. ¿Sí o no? Sí. Podría yo escribir entonces E menos J. E menos J porque yo sé que aquí hay un 1, ¿verdad? Que no escribo 1J. ¿Sí o no? E menos Ujú. J. Puedo poner la raíz de 2 menos 5J. O incluso podría ponerlo más interesante. 3 menos la raíz de 2i. Porque la raíz de 2 sí la puedo calcular, pero la raíz de menos 1 no. Ahí está la i. Y listo. Entonces yo puedo tener las representaciones infinitas que yo quiera de los números complejos. Lo importante que tienes que saber y llevarte hoy es que tenemos un número complejo que tiene la parte real y esa parte real puede ser ¿cómo? Racional e irracional. Los racionales son fraccionarios y enteros y los enteros pueden ser negativos y positivos, incluyendo el cero. Eso es lo que tienes que saber. Es esencial, ¿sale? Esencial saber eso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Parece nada, pero lo es todo. Bien. Entonces aquí está el apunte que te acabo de explicar. Es el conjunto de números que se pueden expresar, ya sea de forma fraccionaria y que son enteros distintos de cero. Perfecto. Bueno, aquí está repasado. Y aquí está lo que te acabo de explicar del número complejo. Aquí está un número complejo A más BI. ¿Ok? Eso es lo importante. Y aquí te acabo de explicar esta parte sí hay que repasarla. ¿No? Esta parte sí hay que repasar. Hay una regla en álgebra, es una regla, es un teorema de los complejos, teorema de los imaginarios mejor. Simplemente es una regla que tú la vas a aceptar. Vas a poner que i cuadrada es igual a menos 1. I cuadrada es igual a menos 1. Ahí está. Vamos a tratar de poner un poco de datos a esto. Lo que pasa es que no me quiero meter mucho en situaciones, porque todavía no vemos reglas de exponentes, pero tú puedes poner i cuadrada, ahorita créeme, es i por i. I por i es i cuadrada, como decir x por x. No importa que no lo entiendas al 100 ahorita, no es importante. La siguiente semana vas a entender esto maravillosamente. Y si yo agarro esa i y le pongo raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, esto te va a quedar que es raíz de menos 1, pero al cuadrado. ¿Me entiendes? Ujú. Y entonces este cuadrado con este se va, ahorita no importa que no me entiendas mucho, me da el menos 1, que es este que está Sí. aquí arriba. O sea, i cuadrada menos 1, al final del día es fácil de comprobar que es así. Haciendo un pequeño desglose matemático, podemos comprobar que en efecto es así. Entonces podemos asumir, cada vez que yo vea una i cuadrada, puedo transcribirla como un menos 1 sin ningún problema. Aquí abajo está la comprobación de cómo se hace, lo cual en las próximas clases entenderás de manera magistral en su momento cómo se hace esto, ¿ok? Ok. Ahorita Sí. acuérdate, nuestra clase de hoy solo estamos conociendo, es una presentación, ¿sale?
Sebastián, estos son los números, él es Sebastián, ¿sale? Nada más para ponerles nombre y apellido. Eso es lo que estamos buscando, nombre y apellido, ¿sale? Tú eres Ok. Juanito, tú eres Sí, Pedrito, ¿no? Tú eres Menganito, eso es todo. Como cuando estabas en la primaria y te decían, preséntate, así, igualito. Preséntese usted, ¿sale? Bien. sí. Obviamente aquí está el apunte formal, te lo voy a enviar. Es la parte importante, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Y aquí, bueno, cierro otra vez para no regresarme al principio. Complejos, reales, imaginarios. Los reales, ya sabes, racionales, irracionales. Los racionales son enteros, tanto positivos como negativos. Y también existen los fraccionarios que ya vimos que tenían que decimal finito o decimal periódico, ¿verdad? Yo Estos de digo, aquí. sí. Y los irracionales son aquellos que no tienen decimal periódico ni tienen decimal finito y son Finito. distintos de cero. Ahí está. Perfecto. Sí. Los imaginarios es la raíz de -1 o la raíz de Mm, es una raíz par con un índice, bueno, con un argumento, perdón, con un argumento imaginario, ¿verdad? Y eso me da -1. Y aprendemos también que i cuadrada es igual a -1 por las razones que te acabo de dar. Entonces, complejo es real más imaginario. no es imaginario. Mm, Correcto. Y aquí vienen algunas definiciones, ¿sale? Pero la definición que más me va a importar es la definición del número primo. Vamos a trabajar sobre el número primo y con eso, con esta definición de números primos y los ejercicios, básicamente termina la demostración de hoy. Ahora sí, dime tú, allí donde estás, esto es bien importante, dímelo, pero muy bien. ¿Qué es un número primo? Pero muy bien. Son los números que solo se pueden dividir por cierta cantidad de números, o sea que por sí mismo y por el uno. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar a poner el orden. Números primos, ¿no? Un número primo va a tener características. Primero es mayor que cero, ¿ok? Ujú. Segunda característica, siempre es entero. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí vamos de acuerdo o Sí, no? Un número primo sí. siempre va a ser mayor a cero, siempre va a ser entero. Y un número primo, además, eso de ser divisible entre la unidad no me interesa. O sea, es como decir el cielo es azul, porque aunque no sea primo, por ejemplo, el 4 no es un número primo, pero lo divide el 1. Entonces, eso de decir, Ujú. como decíamos en la primaria, se puede dividir entre sí mismo y la unidad es redundante, súbete para arriba. Entonces, eso lo vamos a descartar, pero lo que sí vamos a dejar Ok. es mayor a cero, es entero, ¿sale? Y si descartamos esa parte del 1, ajá, le vamos a poner es indivisible. Ujú. ¿Es indivisible? Sí, es indivisible. Mira, vamos a poner el conjunto de los primos, vamos a armarlo y vamos a ir viendo cómo va a ir obedeciendo eso. El 1, hay un debate para empezar si es o no primo. Ya me volvió a salir el letrero, compañero. A ver cómo nos va ahorita. Bien, ahí va de nuevo. Vamos a empezar. El primer número primo. Ah, espérame, me falta aquí. D siempre es non. Ok. Siempre es non. Es non, excepto el 2. Excepto el 2 que es el primer número primo. ¿Ok? Sí, Esto es importante. ¿Sale? Esto es importante. Siempre es non. Ahora, no, dice, no todo non es primo. Ahora sí ya tenemos una definición importante. Vamos a empezar a armar el conjunto de los primos y entonces las mismas definiciones me dicen que el 2 es primo.
Siempre es non, excepto el 2, por lo tanto el 2 entra con los números primos. Voy a empezar con el número 3. Tú puedes descomponer al 3 en otros números. Para saber eso, No, lo divides bueno, entre el sí. 2 Ujú. y lo dividiríamos entre el 3. Le voy a poner una palomita y un tachecito. ¿3 entre 2 es entero? No, Entonces le voy a poner no pertenece a los naturales. Y esto pertenece a los naturales. Porque 3 entre 3 es 1 y el 1 es un natural, ¿sí o no, compañero? sí, Entonces ahora ya me sirve la nomenclatura que acabo de aprender para darme a entender. ¿Sale? El 1 pertenece a los naturales. El número que me da aquí no me importa cuál es, no pertenece a los naturales, no es entero. En este caso sería 1.5, ¿estás de acuerdo? 3 sí, entre 2 sería 1.5. Ese no pertenece a los naturales, pero este sí. Entonces dice, ¿siempre es non? ¿El 3 es non? Sí. ¿Sale? Ahora, sí, ¿qué característica tiene aquí? No hay poco. Este de acá, mira, no se te va a olvidar. Es indivisible. No pudimos dividirlo por un número menor al 3. No tiene sentido dividirlo entre sí mismo porque siempre te da ¿qué? La unidad. 1. 5 entre 5, 1. 10 entre 10, 1. 1000 entre 1000, 1. Esta es una tontería. ¿Me entiendes? O sea, eso es algo que bueno, pero realmente no. Vamos a intentarlo con el 4, mira. Vamos a intentarlo con el 4. Vamos a ver. No, con el 4 no. Porque siempre es non. Entonces el 4 no es non. Sería con el 5. Un número diferente y menor, fíjate, la regla es esta. Un número diferente y menor a 5 que me dé un entero. No, no hay 5 entre ninguno. 1, 5 entre 2, 5 entre 3, 5 entre 4. No, No, ¿verdad? no hay ninguno, ninguno Voy da a poner entero. acá que me dé esto. ¿Existe o no existe? ¿No? Entonces, ¿sí me vas entendiendo? Sí, 5 entre cualquier número menor a 5 nunca me va a dar entero. Entonces, el número que te dé aquí, le vamos a poner aquí un número C. C no pertenece a los naturales. ¿Ok? Siendo A, por supuesto, en este caso menor a 5. Así como estoy hablando, es como tú tienes que empezar a hablar y tienes que entender estas abstracciones. A eso veniste, a entender esto. 5 entre cualquier número menor a 5, 5 entre cualquier número menor a 5, me da un número C, el que sea. ¿Ese número C pertenece a los naturales? La respuesta es no, porque es A la puedo cambiar por el 1, que no me interesa. Ya hemos dicho que eso de dividir entre 1 no servía. Entonces el número que sigue es el 2. 5 entre 2 no me da un no, natural. 5 entre 3 no me da un entero, o sea, tampoco. un natural. 5 entre 4 no me da un entero, no me da un No. natural. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser un número que no pertenece a los naturales. ¿Entendiste eso? Sí, Excelente, compañero. Misión cumplida. Misión cumplida. Aunque no misión cumplida, ¿ya entiendes? La nomenclatura matemática. ¿Sale? Para eso era lo del principio, para que puedas entender cuando yo empiezo a hablar así. ¿Sale? Si lo sí, conseguiste, te felicito. Entonces 5, por lo tanto, si es primo. ¿Ok? sí. 6 lo descarto. Me paso al 7. 7 entre cualquier número A me da un número que pertenezca a los naturales, siempre y cuando A sea menor a 7. A ver, 7 entre 2, 7 entre 3, 7 entre 4, 7 entre 5, 7 entre No, 6. Entonces el no. resultado siempre es un número que no pertenece a los naturales. Por lo tanto, 7 es primo. ¿Sale? Y así Sí, voy construyéndolo. 8 es par. Ahora 9. 9 es non. Perfecto. 9 entre A me va a dar un C que pertenece a los naturales, siempre y cuando A sea menor a 9. 9 entre 1, no lo tomo en cuenta. 9 entre 2 es entero. no, no entre dos, 9 no. entre 3 es entero. Sí, Ya estás. Entonces, fíjate bien. Si existe un número que divida al 9 y me dé un entero.
Por lo tanto, 9 no es primo. Porque si existe un No, número A, ¿sale? Que en este caso es el 3. En este caso es el 3, que divide al 9, aunque sea non. Y ese número que me dio sí pertenece a los naturales. Por lo tanto, 9 no es primo. Porque me aceptó un A igual a 3. ¿Sí me entiendes? Me aceptó un A sí, igual a 3. 9 entre 3, 3. Y 3 sí pertenece a los naturales. Entonces el 9 no funciona. El 10 es primo y ahora voy con el 11. 11 entre A, que sea igual a un número C cualquiera, que pertenezca a los naturales. Y otra vez, siempre y cuando A sea menor a 11. Entonces sería 11. Aquí, espérame, déjame hacer este mejor porque quedó muy feo en la C. Está bien, pero no tanto. Listo, 11. Y la A también quedó fea. Pero estamos empezando a poner difíciles. Listo. Ok, A. 11 entre 2 es entero. no, 11 entre 3, tampoco, entre 4, no, entre 5, no, entre 6, tampoco, entre 7, no, entre 8, no, entre 9, no, entre 10. no, No. Entonces, no pudiste encontrar un número A que divida al 11 que te dé un número entero. Por lo tanto, el 11 si es primo. Bien, quiero que tú vas a hacer ahorita mismo, vas a hacer todos los números que me faltan hasta el 30. O sea, vas a ver si el 12, el 13, el 14, el 15, todos esos hasta el 30, ¿va? sí, Entonces, lo que voy a hacer, mientras tú lo haces, voy a reiniciar el para que nos dé la sesión de nuevo. ¿Sale? Hazlo, adelante. sí, De constancia. Vamos a grabar esta parte. Me está diciendo esta propiedad lo siguiente. Hablemos de las propiedades. ¿De los qué? De los enteros. Aunque los también tres. pueden ser de los enteros, pero sí de los enteros positivos. Ahorita. La n o de los enteros positivos. Bien. Fíjate lo que dice el apunte. La suma de dos enteros es cerrada. Vamos a entender el concepto de cerradura. Y lo vamos a ampliar la próxima clase. Pero vamos a empezar a entender la cerradura. El concepto de cerradura significa lo siguiente. Ponle por ahí. La cerradura numérica significa Ujú, que un número que pertenece a un campo operado con otro número que pertenece al mismo campo, su resultado debe de quedarse en el mismo campo. Punto. Solo así existe el concepto de cerradura, ¿no? Y vamos a poner aquí cerradura. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de sí, acuerdo? Entonces, fíjate, lo que tú acabas de escribir es que si tú tienes un entero A y tienes de este lado un entero B, ahora ya entiendes que A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales. Entonces, si yo de operación A operación B me da un C que pertenece a los naturales, significa que hay cerradura. Cerradura porque no sales del campo. Por ejemplo, 2 más 3
es igual a 5. Si yo pusiera los naturales, sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Es decir, el 2 está aquí, el 3 está aquí, y el 5, el resultado sigue estando en el mismo conjunto de números. ¿Ya lo viste? ¿Sí lo Sí, ves? Eso sí, significa cerradura, es decir, que tú operes dos números y que el resultado, o sea, dos números del mismo campo, en este caso los naturales, el campo es los naturales, o sea, dos números del mismo campo y su resultado sea un natural, entonces estamos hablando de que hay una cerradura. ¿Y cómo se escribe esto? Se dice, déjalo pongo con texto porque para que se entienda mejor. Se dice, los números naturales son cerrados bajo la suma. Los números naturales, te lo acabo de poner aquí, son cerrados bajo la suma. Es decir, cerrado significa que el resultado de operar esos dos números bajo la suma, el resultado no escapa de ese campo numérico. Sigue estando el resultado dentro de ese campo numérico. ¿Sí me di a entender? Voy a hacer otro ejemplo sí, para que te vaya quedando, porque es un concepto que luego les cuesta un poco de trabajo, pero con muchos ejemplos queda. Fíjate bien. Ahora tengo un número A que es igual a 5 y un número B que es igual a 8. ¿Estarás de acuerdo que ambos pertenecen a los naturales? ¿Estamos de acuerdo o sí, no? Pero ahora sí. la operación, la oper será la resta. Entonces yo voy a poner 5 menos 8 igual a menos 3. Pregunta, ¿menos 3 es un entero, es un natural? Sí. ¿El Ah, menos 3 es un natural? no, no es No, natural. ¿verdad? No es un natural. Entonces, ¿cómo queda el texto? El texto queda, los números naturales no son cerrados bajo la resta. ¿Ya lo checaste? Sí, ¿Sí vas viendo? ¿Verdad que no está sí, difícil? Nada más digo, hay que hacer sí, varios ejemplos, pero no está difícil. Entonces, cerradura, vamos a repasar cerradura. Cerradura, tengo el número A, que es un natural, y el número B, que es un natural. La operación de ellos me va a dar un número C. Si ese número C pertenece al mismo campo, es decir, a los naturales, entonces existe el concepto de cerradura. Existe el concepto de cerradura si el resultado queda en el mismo campo, en este caso, los naturales. El ejemplo fue 2, la operación es el más, 2 más 3, 2 es natural, 3 es natural y el resultado 5 es natural. Y el 5 pertenece a los naturales, entonces puedo decir que los números naturales son cerrados bajo la suma. No importa los naturales que tú escojas, siempre el resultado de esa suma será un natural. No importa. Puede ser 1.000.000 y puede ser 5.000.000, 1.000.000 más 5.000.000 son 6.000.000. Esos tres números son naturales. Caso contrario con ok. la resta. Con la resta la situación es muy diferente porque tengo 5 que es un número natural, y está. Aquí podría yo poner por aquí el 8, ¿sale? Y el 8 es un número natural, pero el menos 3 no pertenece a los naturales. Entonces tú puedes tener dos naturales, pero como la operación, al operarlos, te da un número fuera del campo de los naturales, entonces esa operación no cierra. Como no cierra, se dice, los números naturales no son cerrados bajo la resta. Entonces tenemos cuatro operaciones aritméticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a ver qué Ujú. pasaría con otro ejemplo. Vamos a ver ahora con la multiplicación. Vamos a poner multiplicación. ¿Sale? Y yo escojo dos naturales, el natural 2 y el natural 3. ¿Sale? Y yo digo que la operación va a ser la multiplicación. ¿Sale?
pongo 2 por 3 y me dio un 6. El 2 es un natural, el 3 es un natural y el 6 es un natural. ¿Ya lo viste? Y si Sí, yo me pongo a pensar por un momento, me voy a dar cuenta que no existen dos naturales que multiplicados entre sí, me den un número que no sea natural. Es decir, siempre que yo agarre dos números naturales, 8 por 5, 40. Esos tres son naturales. 100 por 2, 200. Es un natural. Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Los números los que, números los números naturales naturales son cerrados cerrados bajo la multiplicación. bajo la multiplicación. ¿Sale? ¿Ya lo viste? Son Sí, cerrados bajo la multiplicación. Perfecto. ¿Sí? sí, Tú me dices. sí, ya. Bien. Ahora hagamos un ejemplo, pero de la división. ¿Qué pasa con la división? Vamos a ver. Yo tengo mi número A, que es 2, y mi número B, que es 3. Y la operación va a ser la división. Y entonces yo vengo y digo 2 entre 3 es igual a 0.6667. ¿Sí o no? Y este no Sí, pertenece a los naturales. ¿Sí o no? sí, no, no pertenece. No pertenece. O sea, el resultado se salió del campo de los naturales. Cuando se sale del campo de los naturales, o dependiendo de cuál sea el campo numérico donde tú estés haciendo estas demostraciones, se dice que no es cerrado bajo los naturales, bajo los racionales, bajo los reales, bajo el que sea. ¿Ok? Entonces voy a escribir, ¿cómo quedaría el texto? A ver, tú dime. Los números naturales no son cerrados bajo la división. Exacto, muy bien. Los números naturales no son cerrados bajo la división. ¿Correcto? ¿Sí o Sí, sí? Perfecto. Está fácil, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea de aquí? La tarea de aquí va a ser venir y yo te dejé los naturales. Ya te hice la demostración y te voy a mandar el apunte y el video. Ahora, tú vas a tener que comprobar las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación digital y división, perdón, bajo los enteros negativos. Después bajo las fracciones, los decimales, ¿sale? Para que tengas bien los racionales. Después los irracionales. ¿Qué pasaría si sumara, dividiera o multiplicara los racionales? ¿Seguiría siendo un irracional? Es una pregunta, mm, ¿no? Por sí, ejemplo, podría yo decir que pi más pi, 2pi, ¿no? O sea, pi más pi seguiría siendo irracional, pi menos pi seguiría siendo irracional, ¿me entiendes? Eso es lo que vas a tener que comprobar. Nada más de esta parte de aquí arriba, ahorita nada más me interesa esto. Entonces, tu tarea es probar si hay cerradura en los demás campos. ¿Sí me entendiste? sí. Bien. Los campos de arriba, los enteros, racionales, enteros y reales, ¿no? Sí, racionales, irracionales, enteros y fraccionarios. Ok, ¿Sale? Esto nada más. Este de acá no, ya sí, se pone complejo. Justamente por eso se llaman complejos. Esta parte nada más. Vamos a probar solo los reales. Obviamente el real no tiene sentido que lo hagas, porque como todos son reales, pues el real, te lo adelanto, los números reales son cerrados en todas las operaciones, ¿no? O sea, esos son cerrados, los puedes comprobar también. De hecho, compruébalos. Suma dos reales, resta dos reales, multiplica y divide reales, para que tú compruebes que las 4 operaciones son cerradas bajo los reales.
se hace esa comprobación también, para que te convenzas, que es bien convencido, ¿sale? Pero es muy importante que veas las singularidades de cada uno de los campos, ¿sale? Entonces la idea Sí, es que hagas tu tarea y me la mandes escaneada por WhatsApp, ¿ok? Tomas fotos, que sí, sea letra legible para que la pueda revisar. Pues la voy a poner en pantalla y voy a revisar aquí los errores en pantalla y los voy a corregir, ¿sale? Si es que hubiera errores sí, en esta primera tarea. Entonces de eso se va tratando el negocio, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Seguro? sí. ¿Preguntas, dudas? No, No, bueno. Entonces, resumiendo, ¿a qué venimos hoy? A conocer cada uno de los campos numéricos, ¿ok? Es lo que hicimos, dimos un recorrido a los campos numéricos. Y después, sobre todo los campos numéricos de los enteros, me interesaban mucho los primos, ¿sale? Porque los voy a usar para factorizar. A eso venimos. Y también me interesa el concepto de cerradura, ¿sale? Entender bien la cerradura para comprender, siempre que voy a sumar, restar, multiplicar dos números, yo sepa si quedan afuera o dentro o fuera del campo que lo estoy operando. A eso venimos hoy, ¿sale? Y si no tienes sí. dudas, bueno, pues entonces la misión fue cumplida, ¿ok? Entonces nos Gracias. veríamos el jueves, otra vez a las 4 y con otra plataforma, ¿no? Que no nos delata, ¿sale? Sí, sí. Perfectísimo. Dejo de compartir. Le pongo aquí